Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México, su podcast. Donald Trump es otra vez presidente de los Estados Unidos y llegó, como dijo, con la espada desenvainada y con políticas antimigratorias que ha estado materializando a través de órdenes ejecutivas, no con el poder legislativo. Y las medidas que ha tomado están afectando notablemente y afectarán a la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos. ¿Y quién mejor que Artemio Arreola para hablar de esta situación? Él es el director político de la Coalición para Inmigrantes y Refugiados, de los derechos de los inmigrantes y refugiados, en el estado de Illinois. Artemio, muchísimas gracias que estés con nosotros en Entre Washington y México. Muchas gracias, Jesús. Pues mira, estamos aquí a las organizaciones miembros de la coalición. Para dar un pequeño contexto, son organizaciones, muchas de decenas o inclusive algunas hasta centenarias, en las cuales incluyen sindicatos, iglesias, sobre todo organizaciones de servicios a nuestra comunidad. Es una coalición multiétnica en la cual hay organizaciones de diferentes grupos étnicos, asiáticos, musulmanes, la gran mayoría son latinos y están distribuidos a través de todo el estado. En estas organizaciones, bueno, pues nos hemos venido preparando, sobre todo después de las elecciones, en el que ya fue un hecho, y la comunidad empezó diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces hemos venido preparando una serie de documentos y la infraestructura para proteger y defender a nuestra comunidad, principalmente replicando o pensando en lo que ya ocurrió hace 4 años, cómo se pudiera ahora intensificar, porque esa es la idea que él trae, hacerla más fuerte. Y creo que te podría decir que hasta ahorita, de alguna manera, ha funcionado, porque también las iniciativas o restricciones a nivel federal, estado y condado que se hicieron han ayudado a que esta amenaza sea un poquito no tan fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el estado de Illinois está prohibida la colaboración con las policías estatales, municipales y condado. También se cerraron los centros de detención. No hay ningún lugar en el cual puedan pernoctar estos detenidos. O sea, los agarran y se los tienen que llevar a diferentes estados. No se pueden quedar aquí. También ha habido el rompimiento del compartir, sobre todo, bases de datos de diferentes agencias con el gobierno federal. Esto ha ayudado, ¿verdad? Y sobre todo que han salido públicamente a ponerse firmes las autoridades, desde el gobernador, diferentes alcaldes, legisladores y aldermans, en el cual protegerán y defenderán dentro del marco legal lo que más se pueda. Pero no podemos venir en contra del gobierno federal, y ellos también lo han dicho. No les vamos a obstruir su trabajo, que hagan lo que tienen que hacer. Y bueno, pues nomás les va a costar más y más trabajo y más tiempo, pero van a venir a aterrorizar a nuestra comunidad. Por eso es muy importante, número 1, que la persona entienda cuál es su caso personal. Cada caso es diferente. ¿Qué quiero decir? Que si pueden, se acerquen a nuestras organizaciones. Muchas tienen asistencia legal para que les revisen qué pudiesen tener, cómo pudieran arreglarse, para que vayan arreglando. Muchas veces dejamos las cosas a último minuto. Dije, hubiera aplicado, tú ya pudieras haber aplicado por tu hijo, por diferentes maneras, ¿verdad? O que le digan también clarito, el día que tú te agarren, puedes tener un abogado. O que le hablen con la verdad y le digan, mira, de acuerdo a tu historial, el día que te agarren te van a deportar, cuate. No tienes manera. ¿Y por qué? A mí me gustaría hablar en esto, Jesús, porque a veces nos vamos, digamos, como con la finta hacia afuera. Si tú, por ejemplo, les dicen ellos, no, es que yo vengo por los criminales, nadie en su sano juicio va a venir y decir, hey, no le hagas nada. Pues con ese tenor hay que ser claritos de qué hablan. Mira, una persona simplemente con haber reentrado por segunda o tercera vez, y que eso ocurre muchas veces, a los mexicanos se van y se vienen, los agarran, se cambian de nombre, pero con sus huellas son los mismos, pues ellos ya están en esa lista de criminales, ¿verdad?
Eso es de lo que están hablando. También muchas personas con delitos menores acumulados lo pueden pasar a esa lista de criminales, se criminaliza, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de gentes que cometen delitos mayores. Si alguien comete un delito mayor, pues está en la cárcel, no lo van a soltar, él tiene que pagar, es otra cosa. Inclusive desde ese momento es puesto a veces a disposición de las autoridades, sobre todo en estados no como Illinois, sino en toda la Unión Americana, para hablar claro, pero el mensaje de que van por los criminales y que están en esas listas no necesariamente es del todo. Y ellos mismos han dicho que tienen casi 1 millón de gente que han sido deportados en ausencia y ya están en la lista de criminales. Digo, disculpe, sí, Jesús, dime. No. Qué bueno que haces esta aclaración, porque justamente con la orden ejecutiva de llevar a cabo las redadas masivas y el memorándum que ya circuló en el Departamento de Seguridad Interior de que los agentes de inmigración pueden ir a los lugares de trabajo, a las escuelas y a las iglesias a detener a inmigrantes indocumentados, implicaría hasta cierto punto la separación familiar de inmigrantes que ya tienen hijos ciudadanos estadounidenses. Aquí hay otra pregunta. Nos acabas de informar que los centros de acopio de refugiados están cerrados, pero el Departamento de Justicia, bajo Trump, ha dicho que va a investigar a las autoridades estatales y locales que se opongan. ¿Qué se han preparado para esto? Pues mira, no está aquí en el estado, en la ciudad todavía no están cerrados todos, todavía hay algunos, y hay un gran temor que va a pasar, porque también ya no la cantó y dijo que va a cortar los recursos a estas ciudades, ¿verdad? Entonces, al cerrar esa llave, pues también qué va a pasar con estos, que todavía son pocos, pero todavía quedan, la gente está con miedo, y seguro nada más con que la camioneta se dé la vuelta por afuera de la calle, con eso va a causar un gran temor. No, a veces ni siquiera van a tener que entrar, entonces sí, efectivamente es grave. Ahora, lo que acabas de decir de levantar estas restricciones a áreas sensitivas, que incluye también inclusive hospitales, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar. La gente en el momento acaban de estar llamando y pensando, estamos recibiendo las llamadas, que piensan que ya van a venir a iglesias, hospitales y las escuelas. No necesariamente. Lo que yo veo es que él está allanando el camino o limpiando el camino para que no haya ningún obstáculo, ninguna piedra que le impida hacer estas redadas. Y esas fueron las órdenes ejecutivas también que él ha venido dando en ese tenor, ¿no? De que todas las agencias cooperen, todas las instituciones, nada se le obstruya para que se genere el efecto que él que está buscando, ¿no? Que deportar más rápido posible a la gente. Sí, claro, esta situación va a venir acabando en que sí, mucha gente se va a ir autodeportando. Sí, se van a ir por temor a estar detenidos en algún centro varios días. Pero Artemio, hay otra cosa. Nadie tiene números absolutos respecto a la población indocumentada en los Estados Unidos, ni mucho menos de cuántos hijos ciudadanos estadounidenses por nacimiento de estos indocumentados hay. Pero ustedes más o menos tienen una idea global. ¿Nos puedes actualizar respecto a las cifras que ustedes manejan? Qué bueno que traes esa pregunta, muy buena, porque sabes una cosa, y me tomo 30 segundos aquí, en hablar claro y decir que el gobierno de México, y no de ahora, no de hace unos cuantos años, yo nunca recuerdo un censo que de verdad mapee la comunidad en los Estados Unidos, nunca, y podrán hablar de números. Lo único más cercano que a mí no se atreve a decir, y los números que te atrevo a decir en este momento, son basados en el censo de los Estados Unidos. Y muchos de ellos que ha hecho el Pew Hispanic Center o algunos de estos centros demográficos en Washington o en algunas otras ciudades, pero de la Unión Americana, no de México. Y esto habla más o menos de que, por ejemplo, hablan entre 11 millones, que en este momento pudieran haber 12 millones de indocumentados, ¿verdad? Por las últimas llegadas, de todo el mundo. O sea, hay que hablar claro, esta cantidad se estima que puede ser de todo el mundo, y ya acabo de decir las bases de dónde podemos surgir con esta información. Luego, entonces, si el censo de los Estados Unidos nos dice que somos más de 63 millones de latinos y pueden ser 6 millones de indocumentados, el censo dice que podemos ser como cerca de 40 millones de mexicanos y pudiese haber unos 5 millones de indocumentados. Esto estamos hablando de como un 5%, ¿verdad? Pero mira, Jesús, yo creo que es un ejemplo que voy a mostrar para que nuestra gente entienda.
Sí, el 5% es una cantidad, si ustedes quieren ver, pequeña, pero nosotros somos una comunidad donde vivimos en familias mixtas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que una mano tiene muchos dedos, pero si me pico un dedo, me duele en toda la mano. El 5% es un dedo de las dos manos, de los dedos de las dos manos. Con que me pique un dedo, no solamente las manos me duelen, hasta la cabeza me duele. Luego, entonces hay que cerrar filas por los más vulnerables, aunque sí puede ser el 5% de toda esta población, y son en números del censo de los Estados Unidos. México no tiene nada, no se ha enseriado con esto. Entonces, por eso es que existe este caos tan grande, ¿no? Ahora, ¿qué tanto va a afectar allá, sobre todo con los niños? Si hablamos de México, México también habla y dice que podemos ser entre unos 10 o 15 millones, como tú y como yo, que nacimos y crecimos en México y vivimos acá, y que puede haber alrededor de unos 25 millones de jóvenes de segundas, terceras o ya viejos, de segundas, terceras generaciones nacidos en la Unión Americana, que muchos de ellos constitucionalmente ya son mexicanos, porque el artículo 30 dice que también eres mexicano por sangre, ¿verdad? Hay un proceso, hay que recuperarlo. Pues de estos 25 millones, menos están mapeados. Y recordemos a México también que estas personas de lo que estamos hablando tienen mucho más poder adquisitivo que los que mandamos remesas. ¿Qué quiere decir? Que sí, 65 mil millones de dólares en remesas es mucho, pero no es nada comparado al poder adquisitivo que la comunidad mexicana tenemos en los Estados Unidos. Es mucho más a todo el poder adquisitivo que tiene todo México completo. Ahora, hay otra cosa muy clara, mi querido Artemio. No hay nada que hacer en contra de una orden o las acciones de deportación, porque está claro en la Constitución Política de los Estados Unidos. Y hay que, ahora sí que agarrar el toro por los cuernos. El gobierno mexicano ha dicho que va a apoyar a los consulados, pero no va a poder hacer nada para defender a alguien que está en vías de ser deportado por situaciones de antecedentes penales, como ya nos aclaraste, o porque son detenidos como inmigrantes indocumentados. Lo que se espera es que el gobierno mexicano, en el caso de que se queden niños, ciudadanos estadounidenses por nacimiento, pero por sangre, como dices tú, mexicanos, a apoyarlos. Porque imagínate, ya ocurrió en el pasado, que no ocurra ahora con Trump, que muchos de estos niños están en la escuela y regresen a sus casas y ya no estén sus papás. ¿Qué es lo que se debe hacer en este escenario tan negro, tan inhumano, tan racista que se está viviendo en Estados Unidos? Pues mira, yo creo que primero hay que hacer lo que más se puede. Yo creo que sí podemos hacer cosas. Primero, la gente debe de saber sus derechos. Tiene derechos constitucionales y que los ejerza. ¿Cuál? Diga su nombre y pida hablar con un abogado. Diga su nombre y pida hablar con su consulado. Hay que dilatar el proceso. Claro, él va a tratar de hacerlo más rápido, pero que tratemos de que la gente pida hablar con el abogado, porque de ahí podemos partir. Entonces, si estamos hablando de un abogado y que hable con su consulado, y el gobierno de México está diciendo, no de ahora, desde hace 6 años, que convertiría a los consulados en verdaderas defensorías, pues se ocupan abogados. Yo creo que la gente en este momento debía de estar teniendo un diagnóstico legal a través de los consulados con estos abogados que dicen, o consultar con diferentes organizaciones o agencias, o de plano pagar un abogado para que le vea su caso y le diga si él puede tener por alguna situación algún ajuste el día que sea agarrado, ¿verdad? O de plano, si se va a tener que ir, pues haga esto que acabas de decir, que ponga en regla su documentación, que ponga en regla todo su patrimonio, la casa, el carro, las cosas. Yo creo que tenemos que tener claridad cómo pudieran llevarse su menaje de casa, inclusive que fuese incluido el carro en ese menaje para que se puedan llevar sus herramientas de trabajo y puedan continuar su vida un poquito mejor allá. También, efectivamente, ya ocurrió, ya pasó. El arquitecto, recuerden, de estos centros de detención donde muchos niños fueron perdidos, extraviados, caídos en diferentes familias, y creo que algunos sí nunca se recuperaron. Ahora es el mero jefe de ICE, Dan Homan, y entonces va a venir con todo y nos va a separar a estas familias. Por eso es que deben de tener claro cómo y de qué manera se les da esos documentos para dejarle la propia patria potestad a un familiar, a un amigo, pero que lo hagan también bajo este conocimiento legal de su caso, después de una consulta legal. Y el consulado tiene que
tienen que tener más gente para que hagan esta tramitología. A mí me preocupa mucho que hablan demasiado, pero en noviembre yo volví a ver recortes. Yo no vi dinero claro para los presupuestos en los consulados. Yo no vi dinero para el Departamento de Protección. Mira, el dinero que llega a los consulados ya no lo deben, ya no lo cobraron. Los consulados son una tienda de papelitos. Más de 50 documentos se expiden y casi todos nos los cobran y son caros. Una carta poder casi vale $200, un papel firmado por un cónsul dándote autoridad a otra persona. Digamos, ¿de verdad les cuesta $200 hacer eso? Hay que ser conscientes. Esos servicios consulares que se dan son muy caros y eso es lo que nos regresan. Ya lo pagamos. Entonces yo no vi dinero asignado en el presupuesto de diciembre, inclusive para este regreso. El plan que acaban de sacar, les van a dar $2,000, $100. Yo fui de Michoacán a Jalisco y eso se gastó el carro en casetas. Entonces, ¿a qué te sirven $2,000? ¿De dónde cuesta $2,000? ¿De la frontera a qué ciudad? Digo, ahora, Artemio, hay una pregunta que está latente en la mente de los mexicanos en la República Mexicana. Que si hay un ambiente de miedo en las ciudades de los Estados Unidos. Si tú estás en una que es epicentro de el crisol migratorio que hay en los Estados Unidos y de los mexicanos que llevan muchos años en este país, ¿nos podrías describir para entre Washington y México cuál es la situación? Si en realidad hay miedo, pánico, o la gente está resignada. Mira, no estamos resignados, vamos iniciando, ¿verdad? Ahorita te diré que tenemos una línea de ayuda, tenemos una infraestructura de respuesta rápida, que las organizaciones han puesto su personal para defender, ayudar y preparar en estas deportaciones. La gran mayoría de lo que hemos estado a verificar son rumores, no está ocurriendo, pero hay otras que sí. Hace ratito me mandaron un texto, ya mandamos algunos, dijeron sí, ya estamos viendo. Fueron a una escuela del barrio, a la escuela Tepeyac. No los dejaron entrar, clarala. Ahora, ¿con qué intención o a quién fueron a buscar a la escuela? Obviamente es a causar miedo y que la comunidad sepa que ahí están. Yo no sé si se iban a llevar a nadie, no tenemos todavía, te estoy hablando de un caso que acaba de pasar y no sé los detalles, pero para nosotros es continuar esta psicosis colectiva, causar el miedo. Recordemos que esto lo hicieron también en la administración pasada, donde hubo redadas sensacionales. Un día, el día más significante para los mexicanos. Podrás no ser católico, podrás ser lo que tú quieras, pero eres guadalupano. Pues un 12 de diciembre, en Las Polleras, en el centro y el sur de Illinois, le cayeron el mismo día en coordinación. Y a un sindicato que estuvo en contra de ellos, el Sindicato de Trabajadores de los Alimentos de los Estados Unidos, del UFC Workers. De esa manera es que quiere que todos lo sepan. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Ahora, Artemio, nos quedan 3 minutos y esperamos más adelante tenerte para cuando estén ocurriendo y ojalá no de esa manera. Pero te quiero preguntar algo. Se habla de los demócratas, pero los demócratas ya quedaron rebasados por el resultado de la elección. En los próximos 2 años, los demócratas no van a poder hacer nada en el Congreso porque son mayoría los republicanos en ambas cámaras. ¿Qué esperar del liderazgo demócrata e incluso de los legisladores de origen hispano, latino en el Congreso? Pues mira, yo creo que de la manera que lo estás planteando este tema acaba siendo político electoral una vez más. Aquí en Illinois hubo una reducción como del 14% del voto por los demócratas y mucho de ello tuvo que ver con la imagen que causó el gobernador de Texas de la manera que estuvo enviando a los inmigrantes, tirándolos en plazas públicas y que la ciudad y el estado se levantaron, los protegieron y los defendieron porque causaron un efecto público en la gente. Y entonces eso les ayudó a los republicanos con el tema. Lo van a seguir usando, este sensacionalismo. ¿Por qué? Porque aquí no hay dinero de los gobiernos para las campañas y son cada 2 años. Hoy, antes de haber entrado Trump a la Casa Blanca, Tom Homan vino en noviembre aquí a Chicago a una recaudación de fondos. A eso vino y dijo que aquí sería el epicentro y vino a recaudar fondos para la próxima campaña.
Luego, entonces, esto lo están haciendo otra vez con un tinte político electoral, porque hay elecciones en el estado y vienen a atacar a distritos y estados y ciudades demócratas. Ya lo hicieron, les funcionó, lo van a volver a hacer. Entonces, tienen que estar claros cómo se van a levantar. Siendo claritos, y no es menospreciar, pero en la Casa de Representantes los republicanos tienen los suficientes votos para hacer lo que quieran hacer. En el que pudiese haber un poquito más de freno sería en el Senado, pero no lo hubo, ya pasó una ley y no se levantaron, o sea, votaron por más de 60 y creo que fueron 64 votos. ¿Cuántos de esos fueron demócratas? Más de 10. Entonces, y con esos números ellos tienen para brincar el filibuster. Ese sería el que tuviesen para frenar muchas cosas que yo no lo veo haciéndolos, y eso me preocupa. ¿Por qué? Porque una iniciativa que a lo mejor va a ser, bueno, ya fue retada, ya hay demandas, lo de la enmienda 14, lo de la ciudadanía, que tendría que venir al Congreso, pero el Trump ya se está extralimitando. Si las cortes no lo detienen, él va a decir por más. Pero lo menciono porque esto tendría que ser a través del Congreso. Yo no veo en la Cámara de Representantes, ni no solamente de latinos, de todos los demócratas deteniendo a los republicanos, porque no tienen los votos. Y en el Senado, que pudieran detenerlo por el filibuster, ya no lo hicieron. Ya vimos un ejemplo hace unos días. Entonces, está muy preocupante. Y si siguen las cosas así, yo veo que en la próxima elección de 2 años, el presidente Trump continúe teniendo más votos en ambas cámaras. Pues un escenario bastante pesimista el que se ve políticamente, y ojalá, Artemio, no se materialicen muchas de las amenazas que se ven sobre la población latina, mexicana en los Estados Unidos. Y pues muchísimas gracias a organizaciones como la tuya, que hacen su mejor esfuerzo por tratar de proteger y sobre todo que se reconozcan los derechos de esta población. Artemio Arreola, director político de la Coalición para Inmigrantes y Refugiados en el estado de Illinois, muchísimas gracias por estos minutos en Entre Washington y México. Me dio mucho gusto saludarte, y ahí nos vemos acá en el frío de Chicago también, que yo sé que no me lo envidias, estás igual. Un abrazo, Artemio. Hasta luego. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Y ya llegó, siempre con su carrito de libros, mi querida Fernanda Álvarez, porque ya lo saben, lo más importante es leer. Fer, ¿qué nos tienes esta semana? Hola, querido Jesús. Pues ahora les traigo 2 novelas para seguir empezando el año. Y la primera de ellas es un autor del que ya les he platicado, que es Pedro J. Fernández. La otra vez les platiqué de una edición especial de Mexicanas que hicieron historia. Y ahora trae esta novedad que se titula El ocaso del águila. Y es una serie que él va a trabajar que se titula El juego de la silla y tiene que ver con este México del siglo XX, ¿no? Entonces, en esta primera entrega pone en contexto y en discusión, digamos, las figuras de Porfirio Díaz y de Francisco I. Madero. Porfirio Díaz, como siempre, aferrado a la silla presidencial, mientras que Madero, pues con su deseo, ¿no?, de coquetear justo con la silla presidencial. Y es una novela, yo creo que él ha ido ganando terreno en su manera de narrarnos las historias, ¿no? Porque es muy disfrutable, entiendes mejor el México que está contextualizado, ¿no? Porque en otras novelas, por ejemplo, en la novela que tiene de Díaz, Yo Díaz, lo que hace es hablar de Díaz en general, ¿no? Bueno, se enfoca únicamente en él y pueden quedar ciertos hilos sueltos del contexto que estaba viviendo México, ¿no? Y con esta serie, con esta novela en específico, que es con la que comienza, pues tenemos todo el contexto de este México que estaba en una aparente paz, pero ya empezando a rumiar, pues, los deseos de ser gobernados por otros, ¿no? Y cómo esta silla presidencial, pues, hasta cierto punto, desde los ojos y la mirada de Pedro, pues siempre va a estar maldita. Y es que, bueno, hablar de Porfirio Díaz y estas novelas históricas
en estos momentos de ebullición que tenemos en el país, creo que ayuda bastante a entender no solo a nuestra sociedad, sino también a la relación con Estados Unidos. No, totalmente. Y además, pues que el poder siempre tiene un hambre distinta, ¿no? Y por más que los deseos sean buenos deseos para el pueblo, ¿no? Y que todo empiece con cierta necesidad del bien de los demás, pues termina tergiversando las cosas, ¿no? Eso es lo que hace el poder en todos los sentidos, en todos los ámbitos y en todos los niveles. Y en todos los países, ahí tienes a Donald Trump que quiere perpetuarse en el poder, aún bajo la estatua democrática y diciendo simplemente quiero gobernar como emperador. No, ese es un terror. Ese es otro tema, qué horror. ¿Y cuál es la segunda recomendación, mi querido? La segunda, pues ya tiene otro tinte completamente diferente, es de Rayo Guzmán. Rayo Guzmán es muy conocida porque tiene 2 títulos de no ficción a cuestas, que es Cuando mamá lastima y Cuando papá lastima. Y aquí en Coyote Balcánico, es esta novela que está saliendo a la luz, es la historia de una mujer que se llama Eloísa, periodista que vive en Guanajuato, cuyo hijo Zoran, pues han vivido todo el tiempo no aislados, pero pues él sin conocer a su padre, ¿no? Hasta que llega un momento, porque él tiene recuerdos, pero no, miento, no es que no lo conozca, sino que su infancia fue un poco traumática con este padre justo balcánico que se llama Darko, ¿no? Entonces él cumple 18 años y pues llega el momento de ir a descubrir quién es este padre, ¿no? De volver a reencontrarse con él, lo va a buscar, vamos encontrando en estos ires y venires del tiempo, pues qué es lo que pasó entre esta historia turbulenta entre Eloísa y Darko, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Mete un poco la autora, pues cierta mitología, ¿no? Por este lado los nahuales, por el otro lado la historia de una bruja y la pelea entre ambos seres mitológicos para desencadenar en un destino que tenía que encontrar cierta paz al final, ¿no? Entonces una historia muy bien construida, muy interesante, porque también pues, nos da vislumbres de estos países que son tan ajenos para nosotros, ¿no? Y de otro tipo de historias y otro tipo de sentires, ¿no? De cómo se ve la vida ya, también nos pone las guerras que han vivido, nos explica un poco esa historia que nos resulta tan ajena y se contrasta con este otro México, ¿no? Mira que en las historias de esa naturaleza que hablan de mística, de magia, a mí en lo particular me atrapan y yo creo que esta recomendación que nos haces atrapará a muchos cuando la sigan al pie de la letra, mi querida Fer. Pues sí, ya me contarán a ver qué les parece. Yo creo que eso que nos acerca a un mundo que nos parece distante y que el meter estas luchas desde el bardo, ¿no? Porque ella es como en una novela coral, de pronto aparece este bardo que son todos los que preceden a Eloísa, ¿no? Entonces está la abuela, está la madre, está el padre, está el abuelo, empiezan a hablar, a discutir. Está esta señora que vislumbra el futuro del otro lado del mundo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo hace esta mezcla, Rayo Guzmán en esta novela. Pues ya lo saben, por qué es tan importante leer y sobre todo porque nuestra querida Fer, aquí en Entre Washington y México, siempre nos hace recomendaciones acertadas. Un beso, Fer. Muchas gracias, Jesús. Como siempre, un placer. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y bueno, como cada martes en Entre Washington y México, ya está aquí Gonzalo Lira Galván y Pucha Play. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué les tenemos esta semana? Bueno, creo que una de las cosas, hablando de cine y de plataformas, porque en Estados Unidos ya la pueden ver en la plataforma de Netflix, pero sin duda una de las cosas más comentadas en estos días, en los días en los que estamos grabando esto, pues es el caso de Emilia Pérez. Y lo menciono porque se acaban de anunciar las nominaciones al Oscar 2025 recientemente, y Emilia Pérez hizo historia con 13 nominaciones. Se convierte en la película extranjera que más nominaciones ha tenido. Antes de ello, pues Roma, por ejemplo, de Alfonso Cuarón, había tenido 10, ahora tiene 13. Emilia Pérez también se convierte en la película de habla hispana que, pues escuchando cómo habla
español Selena Gómez, podríamos ponerlo en duda, pero bueno, la película con más nominaciones de habla hispana en la historia, y además hace historia también dándole la nominación a Carla Sofía Gascón en la categoría de Mejor Actriz, convirtiéndola en la primera mujer trans pues en recibir este reconocimiento. A ver, vámonos por partes, Jesús, porque la controversia hay ramificaciones. La primera... Sí, Emilia Pérez. Espérame, Gonzalo, lo perdimos, ¿verdad, don Bruno? Espera, sí, te moriste, Gonzalo, un segundo. Ah, chinga, ok. Sí, te quedaste en ahora sí vamos a... Ahí te perdimos, sí. Ajá. Nada más repítelo. ¿Pero en qué parte? Es que dijiste, vamos a ver ahora, y ahí ya no te escuchamos, ya no supimos. Te perdimos completamente. Pero es que ya no sé en qué parte me quedé. ¿En qué fue lo último que recuerdan? Estabas hablando de que la película que superó a Roma y todo eso, y ibas a explicarnos como por qué. Ok. Y después de que mencionaste que la chava no hablaba español. Sí, no manches, qué ridículo es, pero ajá. Bueno, lo comentábamos. Emilia Pérez se convierte entonces en la película de habla hispana, en la película extranjera más nominada de la historia. Ya lo decíamos, Roma lo tuvo antes con 10 nominaciones y por ahí hay un par más, pero vamos por partes, vamos a diseccionar el caso de Emilia Pérez. De entrada, yo debo decirlo, a mí es una película que no me gusta más allá de la insensibilidad con la que creo que toca temas que tienen que ver con el crimen organizado y con las víctimas del mismo, que sabemos, pues nos ha arrebatado vidas en este país durante ya muchos años, que sabemos ha elevado los niveles de violencia en este país también de forma exponencial. Esta guerra contra el narco que arrancó Calderón, aunque ya venía de años atrás, y todas las secuelas de todo ello. Creo que Emilia Pérez es una película mal hecha, es una película que musicalmente, como musical, no funciona, ¿no? Las canciones no me parece que tengan la calidad que se podría exigir para una película de ese presupuesto y de ese alcance. Me parece que el arco dramático de ciertos personajes queda o inconcluso o injustificado. En el caso de las resoluciones que le da al conflicto que trata de retratar, me parece que son caricaturescas y de un simplismo risible. Entonces, bueno, son muchas las razones por las cuales no me gusta Emilia Pérez, pero jamás no soy la persona que le dice al público no vayan a ver las cosas. Yo creo que la gente tiene que irla a ver. En México está en las salas de cine, en Estados Unidos la pueden ver a través de Netflix, y creo que se tienen que hacer de su propio criterio, porque la realidad también es que es un fenómeno cultural y hay que entender cuáles son pues las aristas que están llamando la atención a nivel global de esta película, cuáles son las historias que quieren ver de México y quizá aprender de los errores de la misma para buscar una buena representación de las problemáticas y los temas que Emilia Pérez pone sobre la mesa. Y también creo hay que mencionar que el caso de Carla Sofía Gascón, nominada como mejor actriz, en un momento histórico en el que la academia, que representa a Hollywood, y Hollywood representa los intereses políticos y económicos de Estados Unidos, con la llegada de Trump, es de alguna forma una respuesta a estas órdenes ejecutivas que tomó Donald Trump, entre las cuales pues sobresale, llama la atención la erradicación de pues el reconocimiento a las personas no binarias, a las personas trans de forma legal en aquel país. Platiqué con Carla Sofía Gascón y esto fue lo que me contó sobre el acercamiento que tuvo el director francés Jacques Audiard para pues buscarla y darle este papel que sin duda, nos guste o no, le está cambiando la vida y creo que está cambiando muchos de los estigmas y prejuicios en la academia alrededor de las actrices trans. Muchísimo para que el director Jacques Audiard me dejara hacer las dos partes del personaje, porque al principio su interés es que solamente fuera después de la transición, pero obviamente yo no podía dejar pasar la oportunidad de tener el espectro completo de un personaje que es mío, que es la vida, y creo que habría sido completamente un error haber puesto a dos personas para el mismo personaje. Me ha venido en el momento en el
de mi vida en el que yo tenía más madurez profesional, artística y más libertad en mi vida personal y en mi vida laboral. Entonces he tenido una inmensa fortuna en ese aspecto, que me ha tocado en el momento justo. Y creo que, sin lugar a dudas, he hecho el único trabajo, yo creo, en mi vida en el que no puedo ponerme un pero cuando lo veo. Yo soy muy autocrítica conmigo, con mi trabajo. Siempre estoy dándole vueltas por qué hice esto, por qué hice esto otro. A veces incluso me cuesta ver algunas cosas porque digo, debería de haber hecho esto de otra manera. Pero esta ocasión, cuando lo veo, o sea, es que no puedo poner un pero a nada de lo que hemos hecho. Mira, Jesús, necesitaríamos horas para discutir todo lo que está mal sobre Emilia Pérez, también para entender qué es lo que está bien. Creo que visualmente tiene momentos inspirados. Creo que el trabajo de Zoe Saldaña es notable. También me atrevo a decir que Carla Sofía hace un buen trabajo en el papel de Emilia Pérez. Entonces, vayan, véanla y síganme en mis redes como @gonis, GONYZ, y ahí podemos seguir con la chacota alrededor de esta película que está rompiéndola, nos guste o no. Y vaya qué ironía, un musical para hablar de algo tan trágico que sobre todo a un país como a nosotros nos llega muy a fondo, Gonzalo. Mira, que la vea la gente y la próxima semana te comparto la entrevista también que tuve con su director, Jacques Audiard, porque en el Festival de Morelia precisamente lo confronté y le pregunté por qué eligió un género que suele ser festivo, que suele ser alegre, para retratar una realidad que a tantas personas nos ha lastimado en nuestro país. Le tomamos la palabra a Gonzalo Lira Galván y por eso aquí en Entre Washington y México es indispensable. Él también, como Trump, siempre con la espada desenvainada, pero para defendernos. Abrazo, Gonzalo. Qué llevado, abrazo. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.